llamo Paco, tengo 75 años. Pues aproximadamente mis padres compraron un huertillo pequeño y teníamos ganado, teníamos vacas. Me dedicaba a la agricultura y a ordeñar las vacas, a ayudarles hasta los 17 años, y a los 17 años me saqué el carnet y ya me fui a trabajar con los tractores, de tractorista en la finca de La Marcida. Me llamo Sofía, tengo 85 años. Nací en Zarza de Granadilla y allí pues me dediqué al campo, a coger algodón, a sembrar tomate, y allí al campo íbamos todos a hacer lo que se podía. Soy Ángela, tengo 87 años, nací en la Garganta de Baño, más que vivo en Aldea Nueva del Camino. Me he dedicado siempre, desde muy joven, desde los 10 años, a trabajar. Íbamos para la Masira, hemos hecho de todo, en las patatas, en los pimientos, bueno, de todo. Dar la vuelta al heno, de todas las cosas, allí hemos hecho de todo, en la dehesa recoger las piedras y de todo. Y ahora ya, pues, muchos años me dediqué también al casino y ahí he estado trabajando toda mi vida. Yo soy Agustín, tengo 84 años, soy de la Garganta de Baño y llevo aquí más de 60 años en Aldea Nueva. He sido cabrero, he sido pastor, he sido ganadero porque he tenido vaca, he sembrado pimiento, he sembrado patata, he segado, he recogido heno. Y esto como por aquí era el cordé, por aquí pasaban todas las vacas y las cabras, y aquí en el mercado ordeñaban los cabreros cuando venían, paraban aquí y ordeñaban las cabras para vender la leche. Me llamo Ramón Clemente, de Aldea Nueva del Camino, nací y criado. He hecho de todo, en el campo he tenido vaca, he sembrado pimiento, patata, he hecho de todo. Hemos conocido aquí los mercados, que se pasaba bien, y nada más, ¿qué te voy a decir? Me llamo María, soy de Baños de Montemayor. He trabajado primero en el Gran Hotel y después en el balneario de Baños de Montemayor. Entre los dos edificios he estado... Ha sido mi vida, vamos. Tengo 93 años, voy a hacer 94 en octubre. Bueno, soy Bonifacio González, nacido en Baños de Montemayor y viví toda la vida en el pueblo. Trabajé en dos empresas diferentes, una de artesanía, 22 años, y luego 18 temporadas en el balneario, compañero de Mari. Y ahora pues estoy jubilado y estoy un poco triste porque he perdido a mi mujer hace menos de 2 meses. Hola, soy Antonio Sánchez Hernández, tengo una explotación de ganado caprino aquí en Casas del Monte. Yo nací en Plasencia, pero vamos, he vivido toda la vida aquí y vamos, estuve estudiando fuera y hice ingeniería técnico agrícola en Salamanca. Y hubo un tiempo que me dediqué a otros trabajos, estuve trabajando en unas cooperativas, en la DEO de Guijuelo, y luego llegó un momento que decidí pues abrir mi propia explotación de cabras, porque en mi casa siempre había habido una explotación de cabras, y bueno, y quise emprender ese negocio y seguir con la saga familiar de toda la vida, porque es algo que me gusta y vamos, y por lo que creo que podría vivir bien. Hola, soy Magdalena. Tengo 66 años, me he dedicado toda la vida al campo, en medio he tenido vacas, me fui también, he estado en el extranjero, emigrado, estuve 12 años en Francia, a La Manzana, sin ser el primer año que estuve en el 74, a Francia, en una conservera. Me llamo Ángel Martín Pulido. Me faltan 2 meses para hacer 97 años. He nacido en el pueblo y he vivido toda la vida en el pueblo. Me he dedicado a muchos trabajos del campo, a todo. He cortado madera, he hecho paredes, he cultivado tabaco y todas esas cosas. Yo me llamo Amparo Hernández Pérez. Nací en Gargantilla y aquí vivo.
aquí estoy. Yo me he dedicado, mi marido se iba a trabajar fuera y yo administraba la finca. Lo que sembrábamos yo lo administraba y eso es lo que hacía, trabajar y trabajar y trabajar. Tengo 96, voy a hacer el día 8 de julio. Me llamo Pedro Martín Pulido. Nací aquí en Gargantilla. Mi profesión fue ferroviario. Me jubilé a los 52 años. Tengo 52, o esto 92. Pues buenas tardes, me llamo José Pérez González, tengo 78 años, nacido, criado en el Var. Yo soy un pequeño empresario, tuve una empresa de ebanistería durante 47 años, 48 mejor dicho. Y hemos dedicado siempre al mueble de la producción de la zona del Var, del castaño primeramente. Porque tenemos un monte importantísimo que está en el Monte Castañar Gallego y nuestro mueble fue dedicado siempre a la zona de arriba, Galicia, Asturias y Santander. Me llamo María Luisa Martín, trabajé en la fábrica del CIS. Entré de 13 a 14 años, hasta que me casé a los 24, estuve trabajando era urdidora. Es una cosa muy difícil de explicar porque era de hilos. Era liar en los injulios el hilo para hacer las mantas. Tengo 90 años y estuve hasta que me casé trabajando en la fábrica. Yo soy Saturna, vivo en La Garganta, nací en febrero, el 22 de febrero, tengo 96 años y vivo en la calle Manzanar, número 15. Me dediqué casi al campo, no he ido a escuela casi. Y hoy pues estoy viuda en mi casa, he sido ama de casa y todo el tiempo está en el campo. Yo soy Félix Majada Moreno, nacido en La Garganta. Vivo en la calle Canchal, número 6, vaquero. Está de ganadero y para ir trabajando en el campo. He estado, por ejemplo, cavando viña, luego estuvimos para ir poniendo heno ajustado. El ajustado era, claro, nos pagaban más y había que apretar. Y luego pues está por ahí, digamos, de vaquero he estado 40, 45, 46 años. Y iba con las vacas a Arroyo La Luz y venía con ellas aquí a Candelario, a la Cardosa. Me llamo Feliciana Lein Hernández, he nacido en Segura de Toro, tengo 93 años. Me he dedicado al campo, a casa, a los enfermos de Segura, que he estado siempre de noche, de día, que entonces no había practicantes y tenía que hacerlo yo, a todo el mundo de noche, a poner las inyecciones, me quedaba con los enfermos. Luego también llevo la iglesia, la preparo yo, llevo muchos años en la iglesia también preparándola. Y estoy en mi casa, hago mis cosas. Pues me llamo Antonio Pérez Gil, nací en Nervá, en la Fuente Chiquita. Tengo 83 años lo que haga. Y luego me vine a Segura de 9 añinos. Y sigo aquí trabajando en el campo, diciendo ganado, atendiendo a mis labores de toda la vida. Pero la vida nuestra era muy dura. Cuando ustedes eran niños, ¿qué hacían? ¿A qué jugaban? Pues íbamos a la escuela, empezamos a ir a los 7 años. Ahí en la plaza, donde está el ayuntamiento, era la escuela nuestra, arriba. Y jugábamos a la comba, al farranquete, que decíamos, al coro, cantando, a las canicas, a las alfileres. Pues a la petaca a los muchachos, al esconderiche y a cosas de esas, lo que jugábamos. A la comba y 40 cosas, cuando podíamos, porque nos moceaban siempre. Teníamos que estar siempre para ir arriba de chiquilino con el ganado. Y yo a escuela no pude ir, porque no se podía, tenía que estar con el ganado para ganarme 2 pesetas que me pagaban.
jugábamos a la malla, a otro, eso que llamábamos a brincar la mula, de muchachos, a los lubeos, corríamos por las calles. Había 2 puestos en la plaza, y allí nos juntábamos conforme nos iban agarrando los otros 2, y así. Y luego jugando también otros juegos que había, a la jibia. Jugábamos a la jibia, poníamos un hueso o un bote y jugábamos a la jibia. Era lo que teníamos entonces. Y cuando más, pues, para ir con una cabra y un burro a darlos de comer por los caminos, que no había más. Pues yo no fui casi a escuela. 2 o 3 años estuve nada más. Después me llevaba mi padre al campo. Él se dedicaba a comprar maderas por ahí arriba y mi hermana y yo íbamos a cuidar 2 vaquillas o 3 que tenían y a cuidar los huertos. Y así estábamos todo el año. Teníamos un aro y dedicábamos por la acera con un aro y una guía, pues teníamos un palillo para saltar con el palillo y darle. También teníamos la comba que juntábamos con las chicas como vosotros para ir a la comba o al barranquete de pequeño, y luego travesura pues han hecho siempre mucho en los ríos, nos íbamos siempre a bañar a los ríos, justamente ahí a las Palomas, que había unos charcos muy espectaculares del río Ambrós, y siempre hacíamos travesura, ¿no? Como los pequeños siempre se hacen una travesura, a coger el nido de los árboles. A la comba, al diabolo, a los pipos que se decía a los alfileres, con alfileres, a muchas cosas. Íbamos pegando por los picaportes y decíamos, aquí está la de... No, ¿me da usted el plato? ¿Qué plato? El que se chupa el gato. Jugábamos a los perros conejos, a los pesos, a las cosas poco válidas. Que no había tantos juguetes. No, hay juguetes. Mira, yo me quedé sin madre a los 5 años. Se murió mi madre. Y los juguetes que me echaban era, ponía una cajita en una ventana, un poco de carbón por la mañana cuando iba a ver lo que me habían echado, un poquito de carbón. No había dinero para comprar nada. De mi infancia cuento que desde muy pequeño empecé a trabajar. Bueno, estuve hasta los 14 años en escuela. Y luego ya empecé a trabajar lo que podía. A mingorra, a saltar uno encima de otro, al tanguillo y muchas cosas que había entonces, porque la vida estaba muy mala y no había recursos. Y nos dedicamos de pequeños pues a jugar con mis amigos pues en los alrededores del pueblo, porque antes no había móviles como hoy en día y nos dedicamos a hacernos casetas, a correr con palos de escoba que los utilizamos como caballos, hacíamos, yo qué sé, huertecillos, corralillos de animales, o sea, lo que habíamos visto en casa toda la vida, pues lo hacíamos a nuestra manera, jugábamos pues como niños, como tal, y sí, siempre me tocó ir con mi padre a ayudarle pues a todo, a las cabras y a los huertos, a ordeñar, a sembrar maíz, a coger aceitunas, a coger cerezas menos, pero también teníamos algunas, y sí que tuve que ayudar bastante de pequeño, sí. Pues fue muy bonita, entonces teníamos muchos juegos sin necesidad de gastar dinero. Jugábamos a la ruleta, a la comba, a los botones, ahí en los Morales. Era un sitio que nos concentramos todos los niños del pueblo y nos lo pasábamos genial. Por las noches jugábamos hasta a escondite, a esconder, y bueno, nos lo pasábamos muy bien. Y ¿qué más voy a decirte? Mi vida aquí cuando era pequeña siempre estaba jugando, entonces no teníamos lo que hay hoy y teníamos mucha imaginación. Entonces nos inventábamos cosas, yo me hacía muñecas de trapo, una caja de zapatos, metía allí la muñeca, la paseaba como si fuera un coche. Mi imaginación, muchísima. El marro era un juego que te ibas a esconder y estaba el navío y estabas pendiente por si te veían, y si no llegabas tú antes, meta. Ya está, y se volvió a quedar
el mismo muchacho, allí, en el mismo sitio. Pues a la rayuela, o a la bola, todas esas cosas, a las muñecas que no las teníamos, porque no teníamos ni muñecas, porque no tuvimos nunca ni una muñeca, y todas las cosas estas así. Yo empecé a cuidar cabras con una hermana desde que tenía 6 años. Este era de la Garganta, vine a este pueblo con 16. Allí me tocó subir muchos pinos a la Sierra de Candelario, a cuesta. Cogíamos los pinos aquí abajo y los subíamos 2 horas cargados toda la sierra arriba, con un fardo de pino a las costillas. Y salíamos a las 7 de la mañana de casa y volvíamos a las 7 de la tarde otra vez, porque teníamos que subir a la sierra para poner echado 8 horas. Venía aquí, venía a jugar, jugábamos a la malla por las noches, corríamos en el pueblo, a la pena el rato que teníamos vacante, un rato, y nada más. Jugábamos en la plaza, que era lo más típico, y la travesura que teníamos era que la farola de la plaza daba contacto y nos poníamos en línea, y al último le daba corriente y nos reíamos. Esa era la travesura que hacíamos. Cuando era pequeña me mandaban a cuidar los semilleros de los que sembrábamos, de pimiento, de tomate, y allí hacía bolillos de puntilla, hacía bolillos, puntillas para las sábanas o para las toallas, o íbamos con una rodilla en la cabeza para llevar el cántaro del agua, porque antes no había agua en casa. ¿Cuál fue vuestro mejor regalo de los Reyes Magos? Pues yo, el primer regalo que me hicieron de Reyes Magos fue una peonza, que era que se dedicaba a los niños a jugar con una cuerda, se tiraba y empezaba a bailar y jugábamos, y la que menos vueltas daba perdía, y la tenía que poner allí y ya luego los otros le tiraban sobre ella para hacerle trampa y no perder. Y eso es lo que jugábamos de pequeño. Y a los bolindres hacíamos un boche pequeñito y eran bolindres de barro redondo, y teníamos 3 medidas, era el pie, la cuarta y la cuartina. La cuartina era, si era menos que una cuarta, pues ya perdías, te tenías que quedar allí, y si perdías tenías que darle a los que ganaban un bolindre. Ay, entonces, no había dinero, a lo mejor una naranja. Era el regalo más grande, ya ves. Los Reyes Magos, no, nunca. Yo nunca gocé de una muñeca ni de un nada, hija mía. Nada. No conocíamos que los Reyes como ahora, porque nosotros éramos 7 hermanos, y tú dime, que no ganábamos como que dice nada, porque no se pagaba. Mi padre vino ganando aquí 6 pesetas al día, con que tú dime a mí. Para todos los de la masita, como para comprar para Reyes, no teníamos que, para poder comer, mal comido. Pues yo, algunas veces, algunos años, una naranjita y 25 pesetas, pero me comía la naranja y las 25 pesetas no las podía ver. Pues es que te voy a decir que yo, por desgracia, ¿sabes?, no llegaban nunca los Reyes Magos. Siempre decía mi madre, hoy en vez de venir por la cruz, han venido por la ermita. Y aquí pues no han llegado los reyes, ¿sabes? Y entonces por eso te tenías que conformar con lo que tenías. No sé, me acuerdo que una vez me regalaron los Reyes Magos un hombre con un paracaídas, y me acuerdo que me dediqué, cuando vinieron los Reyes Magos a casa, a tirarle desde el balcón abajo, al lado donde vives tú vivía yo, pues ahí todo el día subiendo y bajando, subía al balcón y le tiraba, subía y bajaba, así me tiré pues todo el mes de enero seguramente. Lo que más me acuerdo y más ilusión me hizo en mi vida fue, me regalaron una caja de lápices de colores, las pinturas como llamábamos antes, y un paraguas, que entonces los paraguas en los años 60 y los 65 o 66, los paraguas entonces, aquello era algo muy específico. Los reyes, nunca tuve reyes buenos. Un poquito de carbón, aquello eran los reyes. En una cajita, por la mañana cuando iba a mirar, el carbón me han echado. No está otra cosa, nada. Entonces
no había regalo ninguno, porque como éramos tantos hermanos y no había posible, no había regalo. Te echaban, entonces había mucha higuera, higos pasos, castañas, había muchas castañas por ahí en la sierra y cosas de casa entonces. Y entonces me echaron como un rifle, ¿cómo se llamaba? El Winchester, ¿no? ¿Cómo era el Winchester? Un rifle me echaron de recargo, claro, tenía un tapón arriba y yo desde pequeño le cargaba igual que un rifle y tiraba el tapón al objetivo. Era una ilusión muy importante, sí. Pues una naranja cuando la había, hijo. Una naranja cuando la había, que no había entonces otra cosa. Yo he tenido siempre muchas ganas de una muñeca, porque me gustaban mucho las muñecas, y se lo pedía a otras niñas y yo no la tenía. Y mis hijos, cuando ya he sido ya mayor, ya casada, me han regalado una. Pues si no nos echaban, no nos echaban nada más que una naranja y una onza de chocolate, poco más, no había. Una naranja, como dice aquí la Saturnina, y nos echaban una peseta, o una rosca nos daban, y no hay más. Una naranja, que nos echaban una naranja y una caja de anguila con muchos confites pequeñitas. Eso, era el regalo de Reyes, cariño. El regalo de Reyes era eso, una anguila, una naranja y se acabó el cuento, no había más. Si tuvieran que elegir una fiesta del pueblo, ¿cuál sería? Yo cuando me cogía las vacaciones, que tenía un mes de vacaciones, me venía a la fiesta del pueblo en septiembre. Iban todos los mozos con unos tamboriles, el otro con una guitarra, el otro con un acordeón, y iban todos allí a la puerta, me decía la mujer, anda, vete de aquí, que no se deja dormir a los muchachos. Pues la mía la Pascua también era muy bonita, porque íbamos, de pequeñas no, pero ya mayores ya íbamos con los novios de cabrito. Matar un chivo. Matábamos un chivo y lo le guisábamos y nos íbamos allí abajo. Lo guisábamos en el campo. En el campo y ahí luego ya por la tarde todos los amigos se juntaban. Con el tamborí y hacíamos fiesta allí abajo, baile, ahí en la carretera. San Juan el de agosto, que era el 29 de agosto. Pues en el baile, que era lo que nos gustaba en aquellos tiempos. Hacíamos vaquillas también. Sí, también. Había tapeas en la plaza. Hacíamos la matanza en casa, se mataban los cochinos, se preparaban, se embutían, se hacían morcillas, chorizos, de todo. Se ensecaba a la lumbre y ya está. Desde los cabezudos, la vaca de fuego. Entonces se subía arriba también a hacer la romería, igual que exactamente eso ha cambiado muy poquito, porque todavía en verdad tiene tradiciones muy antiguas que las sigue con las tradiciones. Y desde entonces pues han ido conservando esas tradiciones y todavía se conservan lo que es la romería, las verbenas populares en la corredera, la vaca de fuego, y la gente iba por las calles con la charanga, acompañando a los músicos. O sea que ha cambiado en ese aspecto, se siguen todavía las tradiciones antiguas. Había muchos chozos de paja que hacían, muchos, pero unos pocos de chozos. Y la gente se divertía allí tomando como el ponche, las cosas esas, y era una mosca. Y era muy bonito, se pasaba muy bien. Aunque entonces de joven no nos dejaban nada de todo eso, de beber ni de todo eso. Entonces había el Cristo del Socorro, era la fiesta, ¿sabes? Y se mataban las machorras, las ovejas y cosas de esas, y la gente por la mañana a tomar aguardiente, un grupo de amigos y tal, y un dulce, una perrunilla, y cosas de esas. El Día del Cristo, que se hace el segundo domingo de octubre. Desde entonces siempre le hemos conocido y sigue igual. Y el día San Pedro, porque de aquí íbamos 30 o 40 hombres a la provincia de Santander a cortar madera. Y en el Cristo, o sea, en San Pedro, veníamos 8 o 10 días y luego nos volvíamos. Y esa fiesta nos gustaba mucho porque veníamos todos a pasar a San Pedro
al pueblo. Hombre, la fiesta de San Blas era preciosa, porque venían todos los teatinos de Béjar, entonces vivía la masira, que era donde íbamos a trabajar, y esa señora pues traía a todos estos de Béjar, y San Blas era, mira, no se cogía, por ese puente no se cabía pasar de gente, era un personal precioso. Y la fiesta de septiembre pues también muy bonita, porque entonces había toros y todo, pero es que si es que había en este pueblo había de todo. Allí se cerraba la plaza con palo y sacaban las vacas, que había un torillo allí para meterle, y las traían por la mañana de la sierra con los caballos para encerrarlas allí para luego torearlas. La septiembre y San Blas, porque se hacían buenos bailes, los domingos después de misa se iba todos los domingos, todos los matrimonios y novios al casino de la plaza y a los casinos a tomarse el vermú. A bailar. A bailar, y se hacía baile por la mañana. Y por la tarde. Y nada más. Bueno, pues la fiesta que yo más recuerdo y más me gustaba de todo era, por aquellos años hicimos una peña de capea, de vaca, y las toreábamos ahí en el prado, en un prado que tenía Ramón Flores delante del palacio, y iba todo el pueblo, hacíamos el pasacalle por todo el pueblo con música y todo, y era por la feria de la abadía, que era el 18 y 19, y era una fiesta muy bonita. Por la de Santo Domingo, que salíamos de misa y teníamos un convite con ponche en el parque. Yo fui ferroviario, tengo aquí el carnet todavía, para viajar de balde en el tren si procediera. Y me quedé en el pueblo, o sea, yo pertenecía a la dirección de Salamanca, y entonces estaba dedicado a hacer los pasos a niveles de guardabarrera. Hice mucho en muchos sitios, luego ya estuve 6 años, 8 años de Villar para acá. Estuve 8 años allí de ese campo y ganaba mucho dinero entonces, porque estaba fuera de mi límite y me pagaban. Hacía 12 horas, cuando de día 12 horas, de 8 a 8 de la tarde. Y cuando por la noche, cuando me tocaba de noche, lo mismo, de 8 a 8 de la mañana. ¿Qué le parece que ahora se utilice la vía de ferrocarril como la vía verde? Pues muy mal, porque el último tren que recibí yo fue en el paso a nivel de Herbaz. Allí pasó el último tren y ya me dijo un jefe, el sobrestante, me dijo: cierre usted, porque yo vivía, entonces había una garita donde te metías lento. Tenías teléfono de la estación de arriba y de la estación de abajo. Cuando venía un tren, se decía, te llamaban: oye, ha salido el tren de tal sitio. Y entonces bajaba la barrera. Yo no pasaba la vía, bajaba la barrera hasta que pasaba el tren. Y si alguna vez llegué tarde, la obligación del maquinista era parar el tren antes de pasar el paso a nivel, bajar la barrera, ellos, pasar el tren y volver a levantar otra vez las barreras. No me ha gustado de que cerraran la línea, no me ha gustado. ¿Cómo le afectaba el tren a la vida en Gargantilla antes? Pues el tren, el saltir el tren, pitar el tren, era como una vida, pero después que cerraron la línea, esto quedó como muerto.
como muerto y como muy mal. Y aquí pues, mucha gente que venía de fuera, porque los miércoles se ponía esto como una capital. Ese puente y este trozo no se podía pasar de personal. A la hora del mediodía, que venía el tren de la 1. Esta zona sufrió un cambio muy fuerte cuando la línea férrea de ferrocarril, Plasencia-Astorga, nos la cortaron. Y ahí fue un factor importante que se fue abajo esta zona, como fue toda la zona del Valle del Ambro, Aldanueva, Gargantilla, Casa del Monte, que llevaban la fruta, la llevaban a Valladolid, a Salamanca, y ahí se vendía en el tren, al día siguiente se vendía en el mercado. Al cortar la línea, Hervás sufrió bastante importante y quedó un poco amortiguada la economía de la zona del Valle del Ambro. Había que otra vez intentar, en el futuro, vosotros quizás lo conoceréis, nosotros no, enlazar esta línea que es importantísimo, enlazar lo que es la línea justamente que es una arteria principal, que es Asturias, Castilla, León, Extremadura y Andalucía, que es una arteria principal que se lo está pidiendo ya Europa. Con el tiempo, creo que el Mediterráneo con el Cantábrico van a tener que hacer esa línea forzosa, porque se lo está pidiendo ya. Esa línea va a ser el objetivo principal de la zona esta. ¿Qué consejo nos daríais a nosotros hoy en día para que hicieran? Pues el consejo, que seáis buenos, que respetéis a las personas. A las personas mayores hay que respetarlas siempre, y a todos, pero a los mayores, ¿sabes? Y hay que quererlos, y a los abuelos, quererlos como son abuelos. No que ahora ya, antes los metíamos en la cocina, tenía un sitio, el mejor sitio para el abuelo. Ahora no, ahora ya no, ahora ya para los perros. Pues el consejo, que sean obedientes y que se apliquen a estudiar, porque el que sabe, nosotros tuvimos la desgracia que nuestros padres no nos pudo dar carrera, pero eso sí, todos los 7 hijos sabíamos escribir las 4 reglas. Y el consejo que le doy es que estudien, para que estudien, y el que pueda tener una carrera, que la tenga. Querer mucho a los hijos y al marido, cuidarlo. De que seáis buenas y que soportéis bien con los padres, como nosotros lo hemos portado con los nuestros, y que estudiéis, que estudiando luego podéis tener buenos trabajos y buenos todo. Bueno, pues levantar ciertos oficios, muchos que se están perdiendo, ¿sabes? Y porque este pueblo la fama la tenía por los cestos y el balneario, ¿sabes? Y claro, es muy lamentable que ya no haya ningún artesano aquí. Pues nada, que disfrutéis del entorno que tenemos en este pueblo, que es maravilloso y que os aprovechéis de él, porque es que esto no lo tiene cualquier niño. El poder estar jugando por aquí y aquí al fresco ahora mismo en la de la Garganta, esto no lo tiene cualquier niño de cualquier parte del mundo. Vosotros aprovecharos de esto y nada, y hacer lo que vosotros realmente querráis en la vida. Lo que más os guste, intentar dedicaros a ello, ni más. Y estar lo más a gusto posible con vosotros mismos, ni más ni menos. Bueno, pues también era bueno que conocierais un poquito la vida de antes, para que lo valorarais, también valorarais lo que es la vida, y las cosas que se tienen, las cosas que os dan los padres, en fin, no sé qué os voy a decir. Pues el consejo principal os doy un consejo muy fácil, que seáis personas honestas, honradas, trabajadoras, y tenéis el futuro muy importante, los jóvenes, que son el futuro de un pueblo, de una nación, que tenéis que hacer el gran impulso, que los pueblos otra vez vuelvan a vivir, que son pueblos que están muchas veces abandonados, o están desapareciendo muchos pueblos rurales porque no tienen vida, no tienen jóvenes. En muchas escuelas las han tenido que cerrar porque no tienen ni profesores, ni tienen médicos. Entonces los jóvenes, ahí está el futuro, que se queden en los pueblos, que vivan con su familia, y que emprendan en los pueblos, aunque sean negocios pequeñitos, artesanos, pero que se queden en los pueblos y vivan con sus raíces, en sus pueblos. Pues muy bonito, que tengan cuidado, que sean buenas, que tengan cuidado con los niños también hoy, que tienen mucha picardía, ahí está ella, que se lo digo, y que sean buenas personas, que os quiera la gente, que tengan mucho cuidado con la droga y con todas esas cosas que hay. Y muchas cosas que le digo yo de todo eso, ahí está ella que lo diga. En base a vuestra experiencia,
¿Qué nos querríais transmitir? Que seáis buenas personas, lo primero. Lo segundo, estudiar, para que hagáis lo mejor que se pueda. Y ser buenas personas para todo el mundo. Sé honrado, que no eso es lo más bonito que hay. Atención. ¿Sabes? Estudiar, que sacáis lo que a vosotros guste, pero estudiar, aprenda. Que no seáis esclavas de nadie. Y estudiar, y que seáis buenas personas, y podáis con la cara descubierta por todos los sitios, y no hace mal ni daño a nadie nunca. Eso es lo que tenéis que hacer. Y estudiad todo lo que podáis, trabajad todo lo que podáis, y sed buenas personas, para que nadie os llame la atención, nadie. Bueno, pues yo los daría consejo, que estudien, que no se dedique a lo que nosotros nos hemos dedicado, que nosotros hemos trabajado mucho. Y ellos, pues claro, si pueden disfrutar más que nosotros, pues que lo hagan. Yo le diría pues que le hagan caso a los padres, que son los que más nos quieren, que seáis buenos y que cojáis buen camino, porque hoy día la gente está muy mal, hay mucho vicio y mucho malo.